Buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Caminando hacia Dios, porque Él es el Señor. En la noche de hoy, en nuestro episodio número 59, les damos la más cordial bienvenida y como siempre dándoles las gracias por su sintonía, por sus comentarios, por todas esas deseos tan hermosos que nos dejan por interno. Muchas gracias, les bendigo y en la noche de hoy traemos un episodio que nos reta, que nos llama a volver a traer esos sueños y esas cosas y el propósito que Dios ha traído para nosotros en la vida. Por eso el episodio lo hemos titulado El poder y el propósito de la visión. Y hoy quiero que entiendan que de una u otra manera este tema nos reta y nos hace analizar qué tan claro tenemos ese propósito, la visión que Dios nos ha dado. Y quiero que visualicen que nuestra vida o su vida es como un viaje. Y seguramente en ese viaje hemos tenido muchos altibajos, muchas subidas, muchas bajadas, pero tiene un único propósito que guía a cada uno en nuestros movimientos y es ese propósito que Dios nos ha dado, esa visión que Dios ha puesto en nosotros. Entonces es fácil manejar cualquier obstáculo que se presente cuando tenemos claro ese propósito o esa visión que Dios ha puesto en nuestras vidas. Cuando aceptamos la visión que Dios tiene para nuestra vida, Él comienza a trabajar a través de nosotros, porque recuerden que nosotros somos ese utensilio, esa pieza, ese instrumento que Él usa para llevar lo que hay adentro, y lo que hay adentro debe ser la de Él, la presencia de Él, su Santo Espíritu. Entonces, cuanto antes aceptemos la visión de Dios para nuestra vida, va a ser mucho mejor, porque vamos a llegar a esa meta, a ese objetivo para el cual el Señor nos formó y nos prepara día con día. Entonces, porque tenemos que tener claro también que su plan es único y por él llegaremos a donde Él necesita que estemos. Todo lo que obra para bien, y donde el lugar donde el Señor nos ponga, ahí es donde debemos estar. Nada pasa por casualidad. Por eso en la noche de hoy nos acompaña nuestro pastor y amigo Oldan Salazar. Bienvenido, pastor. Gracias como siempre por su tiempo, por estar acá con nosotros y bienvenido, pastor. ¿Cómo está? Bien, Yuri, muchas gracias. Buenas noches, primero que todo. Mariano, Yuri, gracias por esta invitación a esta querida audiencia. De verdad que les saludo de una manera muy grata desde acá de nuestra amada Colombia. Es una bendición de verdad para mí esta invitación. Muchas gracias, Yuri. Gracias, pastor. Y como lo mencionaba en la parte de la introducción, el episodio de hoy va acerca de ese propósito y esa visión, de tener clara la visión que tiene Dios para nuestras vidas. Entonces, para empezar, yo quisiera que usted en el desarrollo del tema nos defina qué es visión. Muy bien, Yuri, gracias. Para definir qué es visión, es muy bueno que nos acerquemos primero a la palabra, que la encontramos allí en el libro de Habacuc, el capítulo 2, y el versículo 3 nos narra la palabra la siguiente manera, leyéndola en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espérela, porque sin duda vendrá, no tardará. Miramos muy bien acá, ir al contexto de la palabra, que el profeta Habacuc está aquí registrando una visión que Dios le ha dado, y es en un momento de donde Habacuc estaba pasando por un periodo de confusión, estaba pasando un periodo de culpa, porque él veía también la injusticia que se estaba viendo en aquel momento, y era de que había visto la maldad, había visto injusticia en el pueblo,
y él se preguntaba por qué Dios no intervenía a juzgar a los malvados y a proteger a los justos en este caso. Pero vemos nosotros que Dios le dice a Habacuc que aunque la visión parezca tardar, es seguro y que esa visión se cumplirá en el tiempo asignado. Ahora miremos qué es una visión. Una visión es hablando de esa imagen, es esa imagen clara por adelantado de algo que nosotros deseamos y buscamos con esfuerzo hasta llegar a ser realidad. Y miramos que también el libro de Romanos, el capítulo 8, versículo 25, pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra conciencia, ¿cierto? Entonces nosotros estamos hablando de esa visión que llevamos aquí en nuestra mente, lo que nosotros nos hemos propuesto, y miramos que a través de la fe podemos nosotros también llegar bien lejos con una visión que Dios haya puesto en nuestras vidas. Entonces, visión es cuando se tiene un cuadro que se tiene en la imaginación de la manera como las cosas pueden ser en los días venideros. Es decir, visión es la extensión de la realidad más allá de las condiciones existentes y esperar unos buenos resultados o mejores resultados. Y fíjese que en Proverbios capítulo 29, el versículo 18, nos habla el sabio, dice: donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es aquel que guarda la ley. Así que la persona más pobre en el mundo es la persona que no tiene un sueño o una visión, y la persona más frustrada en el mundo es aquel que tiene sueños pero no sabe cómo llevarlos a cabo. Entonces miramos, Yuri, que una visión del futuro, eso prefija nuestro éxito. Y visión, de hecho nosotros sabemos que es un don dado por Dios, y Dios ha puesto en cada persona dones como esa visión, pero mientras nosotros tengamos ese don, es nuestra responsabilidad avivar el don, ese don que Dios ha puesto en nuestras vidas. Entonces, visión es cuando usted lo puede ver en su mente por la fe o a través de la fe, es ver nosotros las cosas que como si ya existiera. Y de hecho, Dios está hablando ahí en el libro de Jeremías, y habla el profeta Jeremías en el capítulo 29, el versículo 11. Dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza mejor. Es decir, el Señor nos está hablando de tener nosotros esa imagen clara de qué es lo que queremos, para dónde es que vamos, y gloria a Dios por eso. Así que, Yuri, miramos esta parte, como el Señor no se le queda estos detalles de hablarnos sobre visión también. ¿Qué le parece? Claro que sí, pastor. Y también de esto que usted está hablando, de esa definición, puedo extraer que la visión es una parte integral, y se hace una parte integral en nuestras vidas visualizándonos. Y si vemos y extraemos de la palabra, Dios da una visión a varias personas, sino a todas las personas en la palabra. Y vemos el ejemplo de Moisés y Josué. Tuvieron una visión del plan de Dios para sus vidas y la cumplieron, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento también vemos que Dios le dijo a Pablo que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas antes de que pudiera ministrar a Roma. Es decir, antes de llegar a Roma, que es de donde de una u otra manera se establece allí una parte del ministerio o del ministerio de Pablo, tendría que sufrir muchas aflicciones, y Dios le describe esto a Pablo y se lo dice, pero también le dice que donde él estuviera, él iba a estar con él.
pero allí era donde el Señor lo iba a llevar. Esa era la visión, ese era el propósito que Dios tenía para Pablo. La visión de esta manera es una parte integral de nuestras vidas, porque sin ella somos incapaces de tomar decisiones o incluso de funcionar adecuadamente como seres humanos. Es decir, si no tenemos una visión, un objetivo claro, unas metas claras, no tenemos propósito para ir, ¿verdad? Porque hacemos las cosas, siempre hay un propósito, siempre hay un diseño, siempre hay algo detrás de esto, y de todo esto surge una afirmación y pues una pregunta también, que es: Dios imparte la visión a su pueblo. ¿Podríamos explicar cómo hace Dios para impartir esta visión al pueblo? Sí, claro, mire que, fíjese que Dios es el que imparte la visión a su pueblo. Por eso es que yo siento que ha llegado el tiempo de ser parte de una generación visionarios, de una generación que crea en los tiempos de Dios, de una generación que le crea a Dios para este tiempo. Y fíjese que Yuri nos hablaba algo muy importante de Pablo, pero Pablo, si nosotros miramos Hechos capítulo 20, el versículo 24, Pablo tenía una comprensión muy clara de su llamado y estaba convencido del plan de Dios para su vida. Así que cuando se tiene visión, los gigantes tienen que ser vencidos. Los gigantes son vencidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora mire una cosa, Yuri, y que hablando de esto, la derrota del gigante Goliat fue por una visión. Y nos habla la palabra allí en primer libro de Samuel, el capítulo 17, versículo 45 y 46, y la palabra nos narra, dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy a los cuerpos de los filisteos, a las aves del cielo y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Ahora, miramos que, como todos los líderes visionarios, David fue un hombre como tal que cometió errores, pero una de sus mejores cualidades fue su deseo ardiente de permanecer fiel a esa visión que Dios le había puesto en su corazón. Así que gloria a Dios por eso. Fíjese que es una visión dada por Dios, y en el tiempo de Dios se cumple. Así que es proponernos nosotros en nuestro corazón dónde quiero ir, qué quiero hacer, pero también acudir al llamado de Dios. Amén. Y como usted lo mencionó, me parece muy importante esta parte que usted acaba de mencionar, y es que una de las mejores cualidades de David fue el deseo ardiente de permanecer fiel a esa visión que Dios había puesto en el corazón de él. Y yo puedo agregar que la visión nos ayuda a discernir o a identificar los dones que Dios nos ha dado. Anteriormente, usted hablaba de esos dones que Dios pone en nosotros, y la palabra dice que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros dones únicos. Pablo también dice que hay diferentes tipos de dones espirituales, y la palabra del Señor, si podemos escudriñar la palabra en 1 Corintios 12, del 4 al 6, parafraseándole, él dice que hay diferentes tipos de dones espirituales, pero siempre son por el mismo Espíritu. Hay diferentes tipos de servicio, pero por el mismo Señor. Es decir, todo viene de Dios. Hay diferentes tipos de trabajo, pero todos ellos y en todos es el mismo Dios el que actúa. Entonces tenemos que entender que esa visión, ese propósito y esos dones que Dios pone para desarrollar ese propósito vienen de Dios, porque todo es de Dios y para Él. En la misma palabra debemos entender y creer que Dios nos ha dado talentos, nos ha dado habilidades para que las utilicemos para su gloria, como usted lo mencionaba. Y a medida que crecemos en la fe, que el Señor nos va dotando también con sabiduría a través de sus escrituras, de la oración, de la misma sabiduría humana, con los conocimientos que podemos adquirir, vamos a empezar a reconocer cuáles son esos dones y cómo los podemos utilizar para ayudar a los demás, incluso también para utilizarlos para nosotros mismos, ¿verdad? De aquí
me surge otra pregunta, pastor, y al tener esa visión clara y tener claro el don o los dones que el Señor nos ha dado, con los cuales nos ha capacitado, que tenemos claro lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, ¿de qué manera, cómo nos capacita o cómo nos dota para cumplir con esa visión o con ese propósito que Él tiene o nos ha dado para nuestra vida? Bueno, Yuri, gracias por esa pregunta, verdad que muy importante, pero nosotros vemos que cuando se tiene visión, los recursos son adquiridos. Y el ingrediente clave es una visión profunda del futuro. Y hay gente que logran tener gran éxito, aunque antes sus sueños no contaban con recursos necesarios, lo que sí tenían era una visión profunda de su futuro. Así que ese ingrediente clave no es el único, pero el primero y el más importante es la visión. Y fíjense que si nosotros hablamos allí en la palabra de Nehemías tuvo un sueño, una visión en la reconstrucción de los muros de Jerusalén, pero él arriesgó su vida después de haber pasado un periodo de intensos lamentos, lloro, ayuno, oraciones. Él no falleció en esa visión que Dios le ha dado. Y fíjese que hubo un Sanballat que le dijo: usted no puede venir acá, usted no puede reconstruir los muros, no puede construir las puertas, no puede hacer nada, pero en medio de su visión, el propósito que Dios tenía para él tuvo muy en cuenta que era un llamado que él tenía y lo pudo obtener gracias también a que él le creyó al Señor. Pero así que miramos que no tener visión también es como navegar sin una brújula, que sé, o como caminar en una noche sin una lámpara encendida. Es como viajar a un lugar sin tener la dirección. Hay un dicho que dice que el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve, pero gloria a Dios que aquí yo sé que en la noche de hoy estamos hablando con gente que se conecta con la visión de Dios. Gloria a Dios. Aquí pueden estar los futuros empresarios, aquí puede estar los futuros profesionales del mañana, gloria a Dios, escuchando acerca de lo que es la visión. Así que yo como respuesta a esto le dejo esta parte, Yuri. Así es, pastor, y agregando un poquito a lo que usted dice, también tenemos que tener claro que la visión nos ayuda a priorizar cosas en nuestra vida. Y si eres una persona ocupada con muchas cosas que hacer, hay cosas que quieres lograr en tu vida, pero ¿cómo podemos o cómo estás estableciendo tus prioridades, no? ¿Qué es importante y qué no? ¿Qué cosas tenemos establecidas y si las tenemos bien establecidas para llegar a esa visión? Si tenemos la visión, la tenemos clara, la visualizamos hacia el futuro, sabemos que Dios la puso en nuestras vidas, tenemos toda la fe que se cumpla, pero si no establecemos prioridades o establecemos un orden, no vamos a poder llegar hacia esa visión o a ese propósito que el Señor tiene para nuestras vidas. Entonces la pregunta sería ahí, ¿cómo puedo decir qué hacer y qué no hacer? ¿Cómo establecer cosas claras que debo sacar y qué me aporta y qué no me aporta a mi vida? Entonces esa visión nos ayuda a responder esas cosas y a preguntarnos, ayudándonos a establecer las prioridades, como yo les decía, en nuestras vidas. Entonces, para entender qué es importante y qué no lo es, a decidir qué hacer y qué no hacer, a decidir dónde ir y a dónde no ir, qué me aporta y qué debo sacar de mi vida, ¿verdad? Cuando ya tenemos esas prioridades establecidas, cuando tenemos clara la visión que el Señor nos ha puesto o tenemos claro el objetivo de las cosas que tenemos, como usted lo mencionaba, esa visión es ver y visualizar hacia el futuro lo que queremos, pero también el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, porque no solamente es a nivel secular una visión, sino a nivel espiritual y ministerial, que es lo que el Señor quiere hacer con nosotros, y sabemos que eso hace parte de Dios, como lo mencionaba anteriormente, que todo viene de Él y todo es para Él. Y hay varios ingredientes asociados al desarrollo de esa visión, pero yo creo que uno de los más importantes es la fe, poder ver las cosas hechas y creerle a Dios en sus promesas. Entonces, ¿qué nos puedes tú hablar de esto? O sea, ¿cómo podemos producir esta visión? A ver, Yuri, mira que todo lo que nosotros vemos es producto de una visión.
Por ejemplo, hay grandes obras, hay grandes acontecimientos, grandes resultados, hay grandes logros, y eso no son casualidad. Cada uno, eso es producto de una visión. Así que nosotros podemos ver que la visión nos libera de distraernos de los objetivos que debemos alcanzar. Eso nos libera de eso, pero la visión también nos libra del estancamiento. La visión nos mantiene trabajando en el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos metas claras, y si usted y yo la tenemos clara, vamos para adelante. Así que en pos de ella vamos caminando. Así que la visión nos motiva a seguir, la visión nos motiva de verdad que a lucharla, y hay en momentos difíciles la visión nos recuerda a lo que nosotros hemos sido llamados. Cada uno de nosotros tenemos un llamado hermoso. Así que nosotros miramos que en el abatimiento, en la visión nos recuerda que vale la pena levantarnos, que vale la pena seguir, porque hay veces que llega el abatimiento en nuestras vidas y ahí llega el estancamiento, pero cuando se tiene visión, gloria a Dios, salimos adelante. Y viene también a veces la debilidad, pero en la debilidad la visión nos recuerda que Dios desea que realicemos lo que Él nos ha dado, lo que Él nos dio, y en el desánimo la visión nos recuerda que debemos seguir para la gloria de Dios, que mi familia, los parientes, los hijos, la bendición de la iglesia y del mundo, gloria a Dios, es una visión donde Dios nos aclara el por qué nosotros debemos de luchar. Tenemos una familia que sacar adelante, tenemos muchas metas para hacerlo, así que podemos nosotros gozarnos en la visión que Dios nos ha dado, gozándonos de una vida espiritual, una vida hermosa, una vida llena de paciencia también, pero sabemos que eso va a ser muy hermoso cuando nosotros tenemos una visión y nos vamos a dar cuenta de que vale la pena luchar por ella. Así es, pastor, y con todo lo que usted acaba de decir, yo diría que la visión, aparte de todo eso, cuando viene del Señor, pero también cuando nos proponemos hacer objetivos y metas, nos aporta una claridad a nuestra alma, a nuestra mente y a nuestro cuerpo, siendo seres tripartitos a imagen y semejanza de Dios. Entonces la visión nos ayuda a priorizar, como yo lo mencionaba antes, a tomar decisiones. La visión es como una hoja de ruta para nuestra vida, esos propósitos que nos hemos propuesto, valga la redundancia, pero también el propósito para el cual Dios nos creó, que nos ayuda a identificar lo que es importante y hacia dónde queremos ir en cuanto hacia el futuro, porque vemos o estamos hablando de la visión o del futuro. Cuando tenemos una visión clara, podemos hacer todas las cosas por medio de Cristo que nos fortalece. Recordemos en Filipenses 4:13, la palabra dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú hablabas de que en ese caminar o en ese ir hacia esa visión siempre van a haber cosas, siempre va a haber aflicción, como dice la palabra, pero cuando nos apropiamos de la palabra que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, esta palabra da una connotación hacia todas nuestras áreas, hacia incluso los proyectos que podemos visualizar hacia el futuro, aunque inmediatamente no los podamos ver. Nos apropiamos de esta promesa sabiendo que Dios nos da la fortaleza y que nos anima a seguir adelante para cumplir ese propósito o esa visión que tenemos establecida. Esa visión, como yo lo mencionaba, nos da claridad a nuestra alma, a nuestra mente, a nuestro cuerpo, porque nos proporciona una dirección hacia las tres partes del espíritu humano: el alma, nuestra mente, voluntad y emociones; la mente, nuestra capacidad de pensar; y el espíritu, que es nuestro ser interior, que se conecta con Dios a través de la oración, a través de la alabanza, a través de la adoración. Entonces, de esta manera yo también pienso que es esa conexión que nos lleva a establecer como este punto de partida para establecer esas visiones o esos propósitos claros que tenemos hacia el futuro. Sí, claro. Ahora mire que ese es el otro punto más importante
que la visión nos da un propósito y nos direcciona para caminar en la tierra. Y siempre que hubo falta de visión, fíjese que fue catastrófico. Y nosotros podemos ver en el libro de Lamentaciones, el capítulo 2 y el versículo 9, que dicen: sus puertas fueron echadas por tierra, destruyó y quebrantó sus cerrojos, su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley, sus profetas tampoco hallaron visión del Señor. Gloria a Dios. Entonces, mirando lo que es la visión, pero para complementar esta parte de Lamentaciones, podemos ir nosotros al primer libro de Samuel, el capítulo 3, y el versículo 1 al 4 nos narra la palabra. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Fíjense que era un tiempo difícil. Era un tiempo cuando no había profeta, y dice que la palabra del Señor escaseaba, no había visión con frecuencia. Nos está hablando aquí el libro de Samuel de estas partes. Entonces vemos nosotros acá que los efectos de una visión podemos nosotros ver. El Señor nos está diciendo: oiga, corra, es decir, no se estanque. Y estos son sinónimos, donde el sinónimo de esto es marche, arranque, acelere, apure, atropelle, avance. Nos está diciendo acá muchas cosas en esta parte. Entonces es poder nosotros mirar hacia afuera para ver las multitudes, las necesidades de la gente, la cosecha, quizás el potencial que hay tan grande, y una necesidad de alguien. Cuando yo tengo visión, cuando yo soy de verdad un cristiano llamado por el Señor, y digo: oiga, yo tengo que ganar aquí almas, tengo que ganar almas para el Señor. Fíjese que el ver la necesidad de una persona, cuando yo le puedo atender la mano, cuando lo puedo ayudar, pues ese es una oportunidad para uno poder mirar que es una persona que puedo traer a los pies de Cristo. Entonces miramos que para entender esa visión de Dios es necesario meternos también como en ese propósito que Dios tiene para con su iglesia, y es necesario aprender a escuchar la voz de Dios también si nosotros hablamos de visión. Ahora la iglesia, fíjese que la iglesia primitiva, a pesar de no contar con la ayuda de la tecnología, la iglesia creció porque dependía del poder de Dios. Así que era su poder aquel que penetraba al paganismo, allí a la idolatría. El poder de Dios penetraba en ese tiempo de la iglesia primitiva. ¿Y qué pasaba en ese tiempo, Yuri? Fíjese que habían enfermos sanados, muertos levantados, y se echaban fuera demonios, y le hablaba uno al viejo cachis, y el viejo cachis tenía que huir de ese lugar. Así que mira que el pueblo se sacudía. Habían ciudades enteras llenas del evangelio de Dios, porque era un mover, cosa de que hoy en día se ha opacado un poquito en cuanto a esa visión. Gloria a Dios. Así, Yuri, que miramos que estos son oportunidades que podemos nosotros tener. Amén, pastor, así es. Usted nos habla que la visión de Dios nos ayuda a cumplir el propósito. Era lo que nos mencionaba anteriormente, ese propósito que debemos cumplir aquí en la tierra. Y estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo lo he visto realizado en mi vida, que la visión de Dios es ver a sus hijos, pero no solamente ver a sus hijos bien, sino verlos vivir en armonía con Él, con los demás, con la gente en general, en
en un total armonía y sintonía con su creación, hablando en general tanto de las personas como de todo lo que el Señor habla. Y la Biblia dice que Dios tiene un propósito para nuestra vida. Él nos creó con un propósito y quiere cumplir su propósito a través de nosotros. Y algo que debemos tener claro, y voy a parafrasear la cita bíblica que está en Jeremías 29:11, y es que podemos estar seguros de que el plan de Dios es mucho más grande que cualquier cosa que podamos imaginar o concebir nosotros, o que lo podamos visualizar. El plan de Dios es mucho más grande, lo que tiene Dios para nosotros es mucho más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar. Sus planes son perfectos, aunque están ocultos a nuestros ojos, son revelados de Él a través de su palabra, a través de la oración, a través de esos momentos y esos espacios de tiempo que nos damos con Dios, a través incluso de sueños, como usted lo mencionaba con Samuel. Los planes de Dios son a menudo diferentes de lo que podemos esperar o incluso desear para nosotros mismos. Sin embargo, siempre traen cosas buenas para nosotros. No importa lo que ocurra, sea bueno o sea malo, Dios siempre hace lo mejor para nosotros. Dios nos dio una visión para ayudarnos a discernir ese propósito aquí en la tierra. Y si de una u otra manera nos sentimos abrumados, que la visión de Dios, tenemos que tener claro que esa visión de Dios nos puede guiar. Cuando no sepamos qué camino tomar, la visión de Dios nos ayuda a ver qué es lo más importante y cómo priorizar las cosas en nuestra vida diaria, como lo mencionaba anteriormente, estableciendo prioridades, qué debo sacar, qué me aporta y qué no aporta a mi vida. Cuando parezca que el mundo conspira contra el propósito aquí en la tierra, que muchas veces nos pasa, también es entender que Dios está allí, que nos animemos a través de la palabra y a través de las promesas que Dios nos da. Es posible que aún no entendamos el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Para algunas personas puede pasar esto, pero con la guía de Dios y con un poco de esfuerzo de parte de nosotros, Él puede aclararnos qué es lo que tiene para nosotros, cuál es su visión, cuál es su propósito, o esas cosas que tenemos planeadas en nuestra vida secular, si son de Él o no son para Él, si obran para bien, como dice la palabra. Entonces, anteriormente usted nos mencionaba, pastor, en una parte, que la visión es ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas se convierte en esa brújula. Yo lo diría en nuestros tiempos o en el vocablo de hoy, ese GPS que nos direcciona, esa lámpara que nos alumbra por dónde ir. Y esto nos afirma que la visión determina nuestro futuro cuando viene de Dios, pero cuando también ponemos esa visión secular en las manos del Señor. Sí, claro, mire que algo muy importante lo que dice Yuri es que esa visión determina nuestro futuro, así que la visión nos muestra quiénes somos, o la visión le muestra quién eres, sabrás para qué fue creado, con la visión sabrá en dónde estás, es decir, el descubrimiento más importante en la vida es el descubrimiento de ese propósito, gloria a Dios, y sin propósito la vida no tiene sentido. Miramos que sin propósito el tiempo no tiene razón, y el propósito es la clave para una vida exitosa y con sentido. El propósito es la imagen más fuerte y poderosa sobre la tierra, pero miramos que para algunos podría uno hacerle una pregunta, para usted, amigo que nos está escuchando, ¿cuál es la fuente del propósito? ¿Qué es lo que le motiva para una visión? Pero si nosotros le pudiéramos hablar acá, mire que Dios le llama propósito, pero cuando usted lo ve desde el principio, se llama una visión. Así que, por tanto, tú debes de saber sobre la visión que Dios provee, que Dios es el que nos capacita, que Dios es el que nos revela de esa visión. El don de Dios es el que nos abre las puertas a esa visión, y Dios le da a cada individuo, a cada persona una visión. Así que podemos decir que esa visión es la que determina nuestro futuro. Así que quizás
nosotros podemos mirar, y cuando yo tengo visión, ya nosotros podemos mirar terminando una carrera, recibiendo ese cartón, recibiendo el título de doctor, licenciado, que sé, un ingeniero, empresario. Pero qué bueno cuando yo tengo la visión de mis hijos, de mi familia, yo puedo decir, yo veo a mi hijo recibiendo ese cartón de ingeniero, de licenciado, de un empresario, dueño de algún negocio. Gloria a Dios. ¿Por qué no soñar con ese hijo siendo un pastor? Es decir, podernos nosotros volvernos esos soñadores con una visión clara. Gloria a Dios. Y todo esto se logra con el esfuerzo, con determinación, pero también con una dirección divina. Entonces, fíjese que en aquel tiempo nos muestra la palabra allí en primer libro de Samuel, el capítulo 3, versículo 1, dice que no había visión en Israel, y en ese tiempo pues fue muy difícil para el pueblo de Israel, pero gloria a Dios que en aquel tiempo Dios levantó profeta, porque no había profeta en Israel, y Dios levantó a Samuel para grandes cosas. Pero antes de ser levantado Samuel, ¿qué pasó? Pues pasaron muchos desastres porque no había visión. Y eso es lo que nosotros podemos hablar hoy en día, Yuri, hablando de esa parte de visión. Si nosotros hablamos de una visión física, hay muchas enfermedades que nos habla sobre la visión de nuestros ojos, pero una de las que más me llama a nosotros o a mí la atención es la degeneración macular, que la persona se va envejeciendo y ya va perdiendo la visión, y sí o sí, ya a sus 80, 90, 100 años, ya viene la degeneración macular. Y eso puede pasar en nosotros los cristianos. Puede haber en nosotros una visión prematura, donde se comienza a opacarnos esa visión. Hablando ya en la parte espiritual, nosotros no podemos dejar que esa visión se opaque en nuestras vidas. Entonces, de esa manera nosotros podemos resumir todo esto, Yuri, así como de manera de verdad de enseñanza sobre la visión. Así que es un tema muy importante, Yuri, y de verdad que gracias por ello, gracias por programar este tiempo para esto y sacar el tiempo de la visión. Así es, pastor. No sé, producción. Wow, qué tema más importante, más clarificante y refrescante. Pero hay muchas cosas que mientras ustedes desarrollaban el tema aquí pensaba, y si podemos ver, la visión como tal no es un don, pero pienso que lo relaciono yo directamente con la revelación, el don de revelación, y es porque a través de la visión podemos recibir y comunicar un mensaje directamente por parte de Dios. Y eso es algo importante porque a través de la revelación también podemos glorificar el nombre de Dios. Pero también hace una referencia a lo que es la visión humana, física, y la visión espiritual. Creo que en la visión humana pueden haber interpretaciones, pueden haber errores, mientras que en la visión de Dios no hay errores. La visión de Dios es un plan bastante directo y claro. Y como decía el pastor, cuando recibimos una visión celestial, una visión espiritual, no hay margen de error. Es el 100% garantizado porque viene directamente de Dios. Y mencionaban ustedes a Moisés y mencionaban a Pablo, pero fueron dos hombres escogidos como instrumento de Dios, como vaso de honra. Y es por eso que más que darle la honra y reconocimiento a esos hombres que aceptaron el plan de Dios, yo creo que la gloria y la honra es para Dios definitivamente, porque Él se fijó en esos hombres para llevar a cabo su visión, y la visión es traer la salvación al mundo a través de Moisés con el pueblo de Israel, y a través de Jesucristo dándonos la salvación en el madero. No sé, pastor, ¿usted qué opina al respecto? Claro, de todas maneras, mire que Mariano nos da un aporte muy valioso
de todo este tema, y es muy importante, ¿verdad? Hablando de esto, por eso el Señor lo dijo, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. El pueblo puede llegar a muchas cosas porque siempre nosotros necesitamos tener una visión clara. Y gloria a Dios porque Mariano también nos hablaba de tanto la visión espiritual como la visión física. Él dice la visión humana. Entonces yo le podría llamar esa visión física de nosotros, donde hay cantidades de enfermedades, quizás hablando de digamos una de tracoma, que es una infección donde una bacteria se le comienza a comer la vista a la persona, y eso es feo de una u otra manera, porque imagínese una bacteria comiéndose la vista ahí. Pero si uno lleva la vida espiritual, pueden haber bacterias que pueden dañar nuestra vida, y en este caso pues ya el Señor le tiene un nombre a todas estas cosas, donde les habla de pequeñas zorras que pueden dañar nuestra vida. Entonces eso puede, me gusta la relación que Mariano hace en este caso, Yuri. Es muy importante, y algo que recalcar de lo que decía Mariano, y que yo lo digo muchísimo acá, sino en todos los episodios, es una palabra de mi diario vivir, y es que toda la gloria y la honra es para Dios, independientemente de todas las maravillas con las cuales Dios haya utilizado a los personajes de la Biblia, y a nosotros hoy en día, a muchas personas las utiliza de manera sobrenatural. Tenemos que tener claro que solamente somos los utensilios, los vasos de honra que Él quiere usar, pero toda la gloria y la honra siempre será para Dios. Sin Dios y sin Dios en nuestras vidas, nosotros no somos absolutamente nada, ni podemos lograr ni hacer absolutamente nada. Yo simplemente quiero cerrar esta noche este programa con 3 conclusiones. Y es que la visión bíblica se basa en el amor de Dios. Todo el mundo es de Él, para Él, y es creación de Él. No es una forma de vida que podemos obedecer de forma aislada, sino que ayuda a sacar nuestras mejores cualidades y talentos cuando dejamos que el Señor opere en nosotros, sino que también como seres humanos somos más que la suma de esas partes, de todas las partes que tenemos y que componen nuestro cuerpo. La visión de Dios tiene en nuestra mente un propósito que, si nos enfocamos, como yo lo decía, y si tenemos claras nuestras prioridades siempre, que va a ser tener claro qué es lo que el Señor quiere para nuestras vidas, y si eso obra para bien va a ser, si no, no va a ser. Entonces Él nos conecta y nos conecta con los demás a través de esos dones y a través de todas estas cosas que Dios nos da cuando llevamos todos estos propósitos a los pies del Señor. Yo pienso que como segundo, la visión nos da un sentido de dirección, como lo hablábamos, es esa brújula, es ese GPS que nos lleva, es algo que nos ayuda a priorizar las cosas en nuestra vida, también nos ayuda a discernir y a identificar los dones que Dios nos ha dado para saber administrarlos y para llevarlos hacia las personas que nos rodean, porque recuerden que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y eso que nos da Dios es para llevarlo, para servir, porque venimos a servir y no a ser servidos. La visión nos puede ayudar a construir relaciones con otros, porque cuando compartimos nuestra visión, cuando compartimos nuestros dones, la gente se va a lograr identificar con el amor de Dios que mora en nosotros, que está dentro de nosotros como templo del Espíritu Santo. Entonces la visión nos ayuda a identificar ese propósito que tenemos aquí en la tierra también, porque nos ayuda a guiar las decisiones que debemos tomar a lo largo de nuestra vida para el futuro, para que al final nuestros días podemos hacer o decir: lo hice todo, lo hice bien, lo hice mal. Eso solamente lo juzgará Dios, pero concluir si todo lo que nosotros nos hemos propuesto y lo que el Señor ha traído a nuestras vidas lo hemos cumplido o no lo hemos cumplido. Esa visión que nos ayuda a crear relaciones con los demás es importante, porque nos ayuda a entender y a escuchar mejor
lo que Dios nos dice, pero también lo que la gente quiere recibir. Entonces también nos ayuda a ser menos habladores y a aprender a escuchar, aprender a discernir qué es lo que necesita la persona, qué es lo que Dios te ha dado a ti, con qué te ha dotado para que puedas allí ayudar a los demás. Entonces esa visión nos da esa imagen clara de quién es Dios y hacia dónde nos lleva Dios, lo que nos permite seguir más de cerca la palabra del Señor, sus mandamientos, obedecerle, a ser nosotros mismos, pero más como Cristo, más sobre lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas y menos como nosotros. Entonces esa guía de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestras acciones, para vivir de una forma y adecuada como Dios quiere. Entonces yo finalizo con esto y pienso que la visión nos ayuda a construir relaciones dentro de la comunidad, a proporcionar mejor comprensión para que encajemos unos con otros de una manera adecuada, a formar un equipo, una unidad familiar en nuestros trabajos o en las empresas, a estar unidos. Esto nos ayuda a todos a crecer juntos hacia un objetivo común en lugar de separarnos unos del otro y lograr sacar de nuestra vida el egocentrismo y empezar a vivir pero también a hacer testimonio de ese amar al prójimo como a nosotros mismos. Hasta aquí yo cierro con esto. No sé, el pastor Oldan, producción, qué más tenga para concluir y cerrar el programa de hoy. Bueno, pues nosotros, Yuri, gracias. Recordar que la visión que Dios le dio a Habacuc es un recordatorio poderoso de la soberanía. Es algo que muestra la justicia de Dios a través de la visión. Y Dios llama a Habacuc y a nosotros también. Hoy en día Dios nos llama a confiar en el plan, ya que el plan de Dios pues miramos que es perfecto. Entonces Dios busca que nosotros miremos los resultados de esas grandes visiones. ¿Por qué? Porque miramos que Dios es justo, que Dios juzgará a los malvados, que Él protegerá a los justos, y de hecho es lo que está diciendo acá en el texto base que hoy hemos cogido. Y miramos la soberanía de Dios, miramos que Dios tiene plan para su pueblo, que Dios tiene un propósito para su gente y nada puede detener los planes de Dios quizás, y el cumplimiento de Dios se hará efectivo de todas maneras en nuestra vida. Pero hablaba Yuri también sobre la fe, y hablando en conclusión, la fe y la confianza son fundamentales. Por eso debemos de confiar en la justicia de Dios, la soberanía de Dios, incluso cuando no entendemos o no vemos resultados de inmediato, pero si Dios lo dijo, Dios lo hará. Entonces, hablando de esto, quiero decirles que Dios nos inspire a todos, a cada uno, a confiar en Él y a vivir según la voluntad de Dios, sabiendo que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas y que Dios no nos miente. Así que la visión se cumple porque se cumple. Amén. No sé, ¿tienes algo más que agregar, Mariano? Ok, Mariano ya no tiene nada más que agregar. Pastor, le invito a que haga un llamado, a que nos ayude a cerrar con una oración para que sea el Señor danos el discernimiento para tener claridad de la visión. Padre, gracias, Señor, te damos en esta hora, bendito Dios de los cielos, Señor. Yo sé que acá hay personas, Dios, que hoy se identifican con una visión, bendito Dios de los cielos, Señor. Que la gloria tuya, Padre amado, llegue a aquel, bendito Dios de los cielos. Si hay alguien que ha pasado momentos difíciles, Señor, y un momento difícil quizás lo hizo estancar, bendito Dios de los cielos, Señor, y de pronto aquel momento ha perdido su visión, ha perdido su dirección, bendito Dios de los cielos, Señor, hoy te ruego para que seas tú, bendito Dios de los cielos, Señor,
ayudándolo, levantándolo, y que ese propósito, Dios, se dé para estos tiempos, que ese propósito, Señor, llegue, bendito Dios de los cielos, pero que la visión que tú nos has dado, Señor, nos inspire a confiar en ti cada día y a vivir según la voluntad tuya, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Padre. Ruego, Señor, para que tú bendigas, Señor, a todos los que nos están escuchando hoy de diferentes lugares del mundo, que la presencia tuya habite en estos corazones y que tú los ayudes, bendito Dios de los cielos, cada día a ser mejores. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, damos en esta noche. Amén, amén y amén. Muchas gracias, Yuri, Mariano, por esta oportunidad. De verdad que muy agradecido. No, pastor, gracias a usted. Es un privilegio, como siempre le he dicho, tenerlo en este programa, que comparte, que imparte también la palabra del Señor a través de lo que el Señor ha depositado en usted. Para eso estamos, esas vasijas que queremos llevar la palabra del Señor con lo que Él pone en nuestras vidas y en estos temas tan importantes y relevantes que son para llevar a la gente. Gracias, pastor, le bendigo. Y recuerden, si no se han suscrito al canal, nos encuentran en YouTube como @Caminando hacia Dios con un punto en el final, o en las otras redes sociales nos encuentran como @Caminando hacia Dios. Esto ha sido todo por hoy. Pastor, le bendigo. Muchas gracias nuevamente. Gracias por la sintonía, a todos los que se conectan y a todos los que retransmiten el programa. Les bendigo y será hasta la próxima. Y finalmente, como siempre, les dejamos con una hermosa alabanza. Dios les bendiga y hasta la próxima.